Buen día. Dios les bendiga a todos en este día lunes 8 de junio. Bienvenidos a este espacio, promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted viva en esta tierra siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Éxodo capítulo 31, versículo 13. Escuche por favor. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé, que os santifico. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios para su pueblo, una promesa de reposo y satisfacción. Esta promesa de reposo y satisfacción viene dentro del contexto cuando Dios asigna a la nación de Israel el guardar rigurosamente los días de reposo. El mandamiento de reposar el séptimo día fue exclusivamente para los hijos de Israel. Así lo registran las Sagradas Escrituras. En la actualidad, el descanso del día de reposo ha sido el tema de muchos debates entre creyentes, un tema muy controversial. Pero lo más sabio es mirar y escudriñar atentamente lo que Dios quiso revelar en las Sagradas Escrituras en relación al día de reposo. Porque hay muchos creyentes que pelean rigurosamente que se tiene que guardar el día de reposo. Hay otros creyentes que no, que dicen que no, que ya no es aplicable. Pero lo más sabio es escuchar qué fue lo que Dios dijo y qué es lo que nos está enseñando por medio de las Escrituras. La ordenanza de guardar los días de reposo para los hijos de Israel tiene su fundamento en la revelación de Dios. Génesis capítulo 2 del 2 al 3 dice así: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La revelación del amado Espíritu Santo dice claramente que Dios santificó el séptimo día. La palabra santificó significa consagrar, separar, guardar, dedicar. Dios lo consagró como día de reposo, el séptimo día. ¿Cuál fue el propósito principal de Dios al santificar, dedicar, consagrar, separar el séptimo día desde el principio de la creación? Una pregunta más: ¿para qué o quién lo apartó, lo santificó el séptimo día? La respuesta la tiene Dios mismo. La regla fundamental de interpretación establece que la Biblia es su propio intérprete. Desde el principio de la creación, Dios santificó, entiéndase, consagró, apartó este día. Posteriormente se lo entregó a los hijos de Israel como una señal de pacto. Bendito es el Señor. Escuche y aprenda por favor. La revelación de Dios claramente lo dice: el séptimo día fue santificado, apartado, bendecido desde el principio para ser entregado exclusivamente a los hijos de Israel, al pueblo del primer pacto. Dios le habló con toda claridad a Moisés diciéndole: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. El día de reposo tiene que ver con un trato especial entre Dios y los hijos de Israel. La ordenanza de guardar el día de reposo para los hijos de Israel fue dada después de la orden de edificar el tabernáculo de reunión. La revelación para ellos de guardar rigurosamente el día de reposo está dentro del contexto de la edificación del tabernáculo de reunión. Esto significa
que este mandamiento de Dios fue dado al pueblo del primer pacto, pueblo de Israel, y estaba en relación al culto del tabernáculo de reunión. Guardar el día de reposo era parte de las leyes del primer pacto, hecho con la casa de Israel. Todos los demás pueblos gentiles están excluidos de este compromiso. La Biblia revela que todos los pueblos gentiles están alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Algunos creyentes ahora insisten en el hecho de guardar estrictamente el día de reposo, literalmente como la ley de Dios lo establece, pero omiten el hecho que fue ordenado por Dios en el tiempo de Moisés para los hijos de Israel. Anterior a este mandamiento, Dios desde el principio ya lo había santificado, pero lo tenía reservado como un día especial para ser dado dentro del sistema de leyes ceremoniales relacionadas con el tabernáculo de los hijos de Israel en el pacto antiguo. Dios dijo: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, hablándole a los hijos de Israel. El que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. La pena rigurosa por profanar y no respetar el día de reposo era la muerte física. Claro está que esta sentencia no está vigente ahora en el nuevo pacto, ni aplicable hoy en día. El mandamiento de guardar el día de reposo trae una gran promesa de descanso y satisfacción para nosotros los creyentes en el nuevo pacto en su aplicación espiritual. Escuche y aprenda, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 5, el Señor Jesucristo decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto significa que Cristo es el Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo es también nuestro Señor. Jesucristo es el Señor del reposo. Y si estamos en el Señor, estamos en su reposo. Y este reposo es continuo y permanente. No depende de un día a la semana, depende de toda nuestra vida, todos nuestros días. Esta promesa de descanso y satisfacción en Cristo nuestro Señor es una gran enseñanza espiritual revelada en el mandamiento del día de reposo. Y es la siguiente: el día de reposo no era ausencia de actividad, pues el pueblo entero tenía que realizar actividades y ceremonias totalmente espirituales. Día de reposo significaba servir, adorar a Dios y disfrutar y deleitarse en Él. El descanso del día de reposo no era inactividad, sino satisfacción en el servicio de adoración a Dios. En este sentido, el día de reposo era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro reposo, descanso y completa satisfacción dentro de todos nuestros trabajos y actividades. El Antiguo Testamento da testimonio de que el día de reposo era una señal. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, dijo Dios. Señal de una realidad espiritual. El Nuevo Testamento también da testimonio que el día de reposo era sombra de una realidad espiritual. Dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. El mandamiento antiguo del día de reposo era una señal y sombra
de una realidad espiritual que habría de venir. Cristo es la realidad de esa sombra. Cristo es nuestro descanso eterno. Ahora todos los creyentes, al formar parte del cuerpo de Cristo, descansamos en Él. Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso para siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en la temporalidad y mucho más en la eternidad. Este bendito reposo en Cristo es más que un día semanal, es por toda la eternidad, mis amados hermanos. Para los hijos de Israel en el antiguo pacto, el día de reposo era semanal y fue una señal. Para nosotros ahora en el nuevo pacto es Cristo, el cumplimiento espiritual de aquella señal. Estar en Cristo es estar en reposo, en descanso y satisfacción de vida. A la luz de esta revelación de la palabra de Dios, es incorrecto imponer esta observancia rigurosa del día de reposo de manera obligatoria ahora en el nuevo pacto de gracia y realidad. La iglesia reposa en Cristo. Los creyentes reposamos en Cristo. Este reposo es el cumplimiento de aquella antigua señal. Ahora nosotros estamos en el cumplimiento de la realidad espiritual. Nuestro reposo ya no depende de un día en particular, sino de Cristo, nuestro Señor, el Señor del día de reposo. Para los israelitas era por ley rigurosamente un día de reposo semanal. Para nosotros es una experiencia diaria el reposo de nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, nuestro reposo y satisfacción espiritual. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, aprendamos por favor a descansar y a vivir satisfactoriamente en Cristo todos nuestros días. Él es nuestro reposo espiritual. Aleluya. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.